Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de literatura favorito Mundo Lupular, el canal donde platicamos todo lo relacionado con la literatura y también con los libros. Yo soy Drist y el día de hoy vamos a platicar de mi más reciente lectura, que es Victoria de Paloma Sánchez Garnica. ¿Qué me habrá parecido? ¿Valdrá la pena leerla? Pues vamos a descubrirlo en este video. Corre la introducción. Así es, colectivo, pues el día de hoy tenemos la reseña de este libro de Victoria de Paloma Sánchez Garnica, pero antes de eso debo decir que al fin me animé a leer un libro de ella. La verdad es que ha tenido o ha estado como en mainstream, en el mainstream de la literatura durante muchos años, desde, creo yo, desde su libro La sospecha de Sofía, que de hecho fue finalista del Premio Planeta, aunque no lo ganó. Victoria sí ganó el Premio Planeta. Lo empecé a leer, ese de La sospecha de Sofía, también lo empecé a leer en audiolibro, pero hubo dos cosas que no me hicieron continuar con la lectura. Primero, que era un libro demasiado grande, y segundo, que aunque tenía un buen arranque, la lectura o la narrativa me hizo pensar que iba a ser un tantito meloso y un tantito con tópicos clichados, así que en ese momento dije, ahorita no es para mí, mejor luego leemos otro libro de ella. Y ese momento llegó con Victoria. ¿Y por qué llegó con Victoria? Uno, porque tenía muchos años de no leer un premio Planeta y como les decía, este ganó el premio Planeta 2024. Y dos, porque era un libro que si bien es de novela histórica, y ya saben que la novela histórica suelen ser textos pues bastante amplios en términos de páginas, este no tenía tantas páginas, tiene un alrededor de 500, 550, 600 páginas, que la verdad es que me hicieron pensar, bueno, pues ahora sí vamos a animarnos a leerlo. Y la verdad es que tuve por una parte una experiencia bastante agradable, pero por otro lado otra experiencia que no es tan agradable. Y antes de platicarles de eso, les cuento que Paloma Sánchez Garnica es una escritora española que, como muchos de los escritores, no sé si todavía en la actualidad, pero sí en los 70s, 80s, 90s, tenía una característica peculiar. ¿Cuál es esa característica? Que eran abogados que deciden dejar la abogacía y enfrascarse completamente en la literatura. Hay muchos abogados que hacen eso, no sé por qué, pero en general les funciona, creo, muy bien. Y ella no es la excepción. Por otro lado, otro dato curioso de Paloma Sánchez Garnica es que una entrevista menciona que las literaturas no deben de ser para las élites, es decir, que las temáticas, que la forma de escribir debe de poder ser entendida por cualquier persona que tenga el gusto de agarrar un libro y leer. Y creo que eso puede explicar mucho de por qué sus narrativas son tan sencillas, tan enganchantes, y también a veces para algunos críticos de la literatura puede llegar a ser un tipo de literatura un tanto sobria o un tanto cliché. Pero bueno, para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Y como les comentaba hace un momento, Victoria de Paloma Sánchez Garnica es una novela histórica que está situada en la Segunda Guerra Mundial, o siendo más específicos, en lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los primeros años, cuando Estados Unidos y Rusia se estaban empezando a dividir Alemania y más específicamente Berlín, y todo ese contexto de injusticias que empezaban a sufrir los ciudadanos berlineses, que a fin de cuentas fueron los derrotados de la guerra, y por lo tanto tanto los ejércitos rusos como los ejércitos estadounidenses se sentían con todo el derecho de utilizar a la gente a su antojo, de hacer que la economía se moviera a su antojo, hasta el punto de que incluso llegaron a dividir la ciudad a su antojo con el famoso muro de Berlín, haciendo que un Berlín perteneciera a Rusia y otro Berlín perteneciera a Estados Unidos y aliados. Pues sí, esta novela se centra en ese momento, particularmente en el Berlín de 1946, y narra la vida de Victoria, una mujer que sale de Berlín y se va a Estados Unidos. Victoria es una de estas mujeres súper inteligentes que es capaz de descifrar códigos, que tiene una inteligencia más allá de lo normal, pero que se ve sometida, gracias a la derrota de Alemania, a tener que cantar en cabarets y de repente acostarse con alguna que otra persona para poder sobrevivir, para poder mantener a su hija y para poder mantener también a su hermana. Una hermana que tiene una particularidad que se va desarrollando a lo largo de los capítulos, y es que su hermana es muy afín a las ideologías de esta Alemania controlada por los rusos, mientras que Victoria pertenece como al otro ámbito, que es el ámbito de los alemanes occidentales,
que se relacionan con Estados Unidos y con los aliados. De tal forma que Victoria, ya llegando a Estados Unidos, se ve la otra cara de la moneda, donde Victoria empieza a darse cuenta de todo lo que sucede en los Estados Unidos de la época de los 50s, 60s, donde hablamos de elementos de racismo, del macartismo y también donde podemos ver muy claramente el fenómeno del Ku Klux Klan. Y esto se va mezclando con elementos de la trama que le pertenecen tanto al soldado que les comento, del que se enamora Victoria, como a ella misma en su estancia en los Estados Unidos. En general, eso es Victoria, una novela que refleja o que intenta reflejar la Segunda Guerra Mundial desde la vista de esos personajes, la hermana de Victoria, Victoria y el enamorado de Victoria. Un estadounidense, una alemana occidental o con elementos de pensamiento occidental y una alemana oriental o con elementos de pensamiento oriental. Hablamos de lo que pasa en Berlín en esos años y también hablamos de lo que pasa en Estados Unidos en esos años. Y ese es el cóctel que utiliza Paloma Sánchez Garnica para hablar de elementos históricos y reflejarlos en su novela. ¿Qué les parece? Y ahora, en términos de si me gustó o no la novela, creo que hay elementos, como en toda novela, que me parecieron muy buenos y otros elementos que me parecieron no tan buenos. Si quieren un spoiler, creo que los elementos buenos van más allá o son más positivos que los no tan buenos, pero como siempre es importante cuestionar los elementos que no funcionan tan bien en el mundo de la literatura. Así que en ese sentido, ¿qué fue lo que sí me gustó? Primero, que es una novela muy bien escrita. Como es todos estos personajes que escriben sobre literatura histórica o que tienen esa capacidad de enganchar al lector desde la primera página hasta la última, eso lo logra Paloma Sánchez Garnica. ¿Por qué? Porque desde que agarras el libro tienes la capacidad de enamorarte de Victoria, y si no de enamorarte como tal, porque ahorita voy a hablar de la parte de lo que no me gustó de los personajes, sí de la historia que se está contando. Entonces es una buena forma de acercarte a ver qué es lo que sucedía en Alemania en esa época, qué es lo que sucedía en Estados Unidos en esa época, y si te gusta la historia y particularmente la historia post Segunda Guerra Mundial, creo que es una novela que te puede encantar. ¿Por qué? Porque la narrativa es ágil, es divertida, lo del contexto histórico está bien construido y tiene unos personajes que funcionan a medias, por decirlo de alguna forma. Lo que sí te puedo garantizar es que el libro va a ser entretenido. Por otro lado, tenemos lo que no me gustó de la novela, y es que los personajes no me lograron enganchar del todo. Victoria me parece un personaje cliché de esos que tienen aspiraciones, que viajan a otro lado, que se enamoran de el soldado idealista y que poco a poco van a poder ir solventando su vida. Qué bueno que a Victoria le pasó lo que le pasó, no voy a dar spoilers. Qué bueno que disfrutó lo que disfrutó, pero no toda la gente que vivió en esa época estuvo en esas circunstancias. Entiendo que la literatura narra acontecimientos importantes para cierto grupo de personas, pero me hubiera gustado también ver la otra cara de Victoria. Por otro lado, creo que el personaje que más me gustó es la hermana de Victoria. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, esta hermana de Victoria si tiene una ideología muy marcada y si bien no se entiende muy bien el por qué piensa como piensa, pues sí actúa en consecuencia de sus actos y funciona como una buena contraparte dentro de la historia. El personaje estadounidense no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se me hizo demasiado cliché y eso de ser el salvador a veces también puede llegar a ser un poquito complicado o puede ser un poquito no interesante. Y pues bueno, colectivo, esa es mi opinión sobre Victoria de Paloma Sánchez Garnica. Es mi primera experiencia con la escritora. Les digo, me gustó que fuera entretenido, amigable y que narrara el contexto histórico de una manera efectiva. No me gustó que los personajes no me llegaban a enganchar tanto y que fuera un tanto cliché. Sin embargo, creo que es una escritora que tiene muchísima, no quiero decir potencial porque es una escritora ya consumada, sino que tiene muchísimo interés para los lectores, que puede generar ratos agradables, a que a fin de cuentas eso es lo que importa. La literatura nos entretiene, nos enseña y esta novela, créanme, que lo logra. Así que si estaban dudosas de si leer o no Victoria de Paloma Sánchez Garnica, creo que lo pueden hacer con calma, porque si bien tiene algunos asegúnes, en términos generales o en términos globales, la historia es buena. Les recuerdo que yo soy Drist y nos vemos en un episodio más de Mundo Lupular. Bye.